felicitaciones a la Secretaría de Ciencia y Tecnología en nombre de Soledad Chamorro, Natalia Schreiber y su secretario Gabriel Charito, docentes presentes, estudiantes, graduados y graduadas. Un gusto estar acá frente a ustedes. Las elecciones de decano y vicedecano fueron el día lunes y bueno, tuve el honor de ser elegido por todos los claustros. Así que, bueno, nada, en este acto inaugural y por la juventud que aparentemente ven en mí, los convoco a comprometerse con la institución y a reclamarle mucho a la institución sobre las cosas que quieren hacer, a trazar los nuevos nortes, a participar, a reclamarle a sus docentes y a sus representantes estudiantiles qué es lo que quieren para su formación como futuros profesionales de nuestra ciudad, como ciudadanos universitarios y como ciudadanos de nuestra ciudad. Solo ese ¿cómo se llama? Aviso parroquial, digamos. Por otro lado, presentar a Alejandro Some, bueno, él va a estar hablando de una materialidad posible, nos va a estar explicando cómo abordar de alguna manera los desafíos materiales en los proyectos arquitectónicos. Bueno, es un docente amigo egresado en FADU-UBA, y bueno, y lo conocerán, me imagino, por sus distintos canales de distribución de la materia de arquitectura, de distribución, digamos, ¿no? De comunicación de redes sociales, como Alejandro Some o Hausaurus, en Twitch, Instagram, Discord, WhatsApp, Telegram, YouTube, y donde lo crucen y lo va divulgando. Así que bueno, sin más, Ale, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y a la Secretaría por la invitación. Muchas gracias a todos y todas ustedes por estar hoy acá. Y aprovechen que tiene un decano electo que básicamente los habilitó para romperle los huevos para hacer un montón de cosas. Así que invito a que sigan con esa política de reclamo a las autoridades que, viniendo de FADU-UBA, no existe mucho esta apertura, así que aprovechenla. Me parece que es una buena oportunidad para que también el colectivo estudiantil pida las cosas que a veces me mandan por mensaje privado que necesitan de las facultades, ¿no? Entonces es una buena ventana que se va abriendo. Y en este acto inaugural me invitaron a dar una charla para hablar como de materialidades, ¿no? O sea, empezando a investigar un poco sobre qué era el Congreso, dije, bueno, ¿qué podemos llevar a una facultad con la impronta que manejamos afuera de la facultad, ¿no? Que es qué problemáticas tenemos a la hora de abordar esto en particular. Entonces, lo primero que me generó esto fue algo que tenemos muy seguido en la carrera, que con cualquier pedido mínimo siempre aparece, que es la crisis, ¿no? Es como, bueno, apareció nuevamente, así que Pedro, gracias por provocar una más. Pero me generó muchas preguntas, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de materialidad en la facultad que empezar a hablar de materialidad en la vida cotidiana de la profesión, ¿no? Aparecen como nuevas variables que al momento en muchas de las facultades que estoy recorriendo en el país y en la que me formo a mí, no vemos, ¿no? Como economía, mano de obra, quiénes son capaces de proveer este material en la zona, la gente que tengo en la cuadrilla o para hacer la obra, la trabaja, no la trabaja, está en stock, ¿no? Preguntas que la facultad no aborda. Entonces, la primera pregunta que me hice fue ¿qué sé sobre materialidad, ¿no? ¿Qué entiendo yo como materialidad en esta dualidad de facultad y realidad? Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue como empezar a anotar las 7 cuestiones centrales que me enseñó la facultad. En mi periodo de formación, hoy por suerte muchas cosas están cambiando y se empiezan a ver muchas cosas más sobre la materialidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes caminan por el hall van a poder tocar materiales, algo que en nuestro periodo de formación era muy difícil y nos mandaban siempre a FEMATEC o ferias de construcción que no estaban dentro de la facultad, ¿no? Entonces, la verdad, uno siendo estudiante, ustedes lo saben bien, no hay mucho tiempo disponible para ir a un lugar, tomarse 1 o 2 días para recorrer una feria, y acá lo están trayendo adentro del circuito universitario, entonces es muy importante que esté en el mismo espacio que ustedes están formando. Entonces, las que a mí directamente se me ocurrían en primera medida era obviamente algo que resuena mucho, que es el carácter de la obra, que no entendemos muy bien a qué se refiere en los primeros años de la facultad, pero quizás hacia adelante, cuando vamos cursando, lo vamos pudiendo definir un poquito mejor. La relación con la morfología, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer un voladizo
de cierto tipo, o quiero que sea más tectónica la volumetría, bueno, todo lo que tenga que ver con la materialidad, con la morfología, de cómo se aplica y se eligen materiales constructivos, que no solamente siempre pasa por la estructura, eso también pasa por lo que quiero generar a nivel morfológico con la interpretación de la obra. Relación con la luz y la iluminación, súper importante, ¿no? Diferencio luz e iluminación por ser natural y artificial, solamente para no poner natural y artificial, pero es básicamente cómo juega la materialidad que nosotros elegimos, la estructura o el sistema constructivo, con la incidencia solar en primera instancia, ya sea sensorial o sea a nivel climatológico, ¿no? Cómo funciona térmicamente la casa y cómo funciona en el reparo o la absorción de rayos solares, y la iluminación artificial. Después también la sensorialidad, es una palabra muy difícil de escribir a las 12 de la noche, más pronunciarla ahora también, pero es cómo nosotros sentimos esa obra, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, el libro Atmósferas de Peter Sumter, habla un poco de todo esto, y también sobre la atmósfera y el ambiente, ¿no? Esas dos cosas que van un poco emparejadas, las tratamos en la facultad de forma muy directa, ¿no? Sobre qué quiere generar la obra en la gente que lo recorre, qué quiere generar la obra a nivel sensitivo, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Museo del Holocausto de David Libeskind en Alemania, que es plantea un recorrido desde el ambiente y la atmósfera muy difícil de terminar, incluso está dado solamente por el manejo de la materialidad y sobre cómo se comporta el material elegido en uno al recorrerlo. Y obviamente también lo define, o se define la materialidad en base a la estructura y el programa, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar un programa para una vivienda doméstica que para un programa de grandes luces, por ejemplo, como tenemos acá en el auditorio. Entonces todo va definiendo la materialidad. Estos son los conceptos que yo me llevaba de la facultad a la hora de recibirme, ¿no? Yo me recibo con toda esta mochilita de conceptos con los cuales yo tengo que elegir una materialidad posible. Nada de todo esto aparecía, ¿no? Es decir, cuando tengo que presupuestar la primera reforma, cuando tengo que presupuestar o diseñar, incluso, ni siquiera estamos hablando de llegar a la etapa de presupuesto, sino a la etapa de pensar la arquitectura que quiero hacer yo, empiezo a ver qué mano de obra tengo a disposición y qué materiales trabaja, ¿no? Porque yo por ahí veo una obra publicada de David Chipperfield y no puedo ni siquiera hacer el zócalo, que es una uña, ¿no? Con la mano de obra que tengo a disposición en mis primeros trabajos. La relación con lo local, que tiene que ver con la mano de obra, pero también sobre qué materiales, qué canteras, qué locales hay cerca y qué materiales hay a disposición. También la relación con mi conocimiento, ¿no? Porque no es lo mismo pensar la materialidad en abstracto o en teórico, o incluso en la poca práctica que tenemos en lo que es la facultad, que muchas de las, si ustedes por ejemplo analizan el programa de estudio de la FAU de San Pablo, tienen varios talleres de materialidad y lo que ven es cómo aplicar y cómo construir eso, no para que sepan cómo se construye, sino por ejemplo lo que estuvo pasando acá en el Congreso, que pueden salir y ver cómo es efectivamente un piso flotante, una carpintería de aluminio o un plafón de LED, pueden ver cómo se aplica y pueden entender y diseñar mejor en base a saber cómo es ese material. Entonces la relación con mi conocimiento sobre esos materiales era muy importante porque me limitaba o me proveía de mayores herramientas para diseñar algo. La interpretación y el diálogo, esto es básicamente cómo yo interpreto lo que me dice el comitente o lo que tengo yo como programa enfrente para dar una respuesta lógica. Y acá hay un elemento que yo pensé que nunca iba a ser, nunca lo iba a ponderar esto, ¿no? Pero son los gustos del cliente. Lamentablemente, en algunos casos y otras veces no tanto, es un elemento a tener en cuenta porque a uno lo puede habilitar a desactivar o a activar discusiones que a veces son futiles en una obra para terminar de hablar de arquitectura. Y después, obviamente, la disponibilidad de esos materiales y la economía, ¿no? Que termina siendo, en esta semana que pasó en Argentina, tremendamente coyuntural, ¿no? La economía a la hora de pensar arquitectura. Entonces, básicamente, lo que me pasó a la hora de pensar esta charla es cómo hago para, en esta dualidad, repensar la metodología que tenemos en el estudio para pensar la materialidad, ¿no? Es decir, qué procesos nosotros abordamos a la hora de elegir estructura, materiales y cómo identificamos cuáles son esos caminos. Y el primer ejemplo que les voy a poner es cuando yo aprendo básicamente todo esto, que es una situación entre dolor y
y no tanto, ¿no? Porque son las mismas dos personas con varios años de diferencia. A la izquierda estoy ese Yeti que está ahí, soy yo, y esta persona es mi pareja, mi esposa, la madre de mis hijos, y lo que estamos abrazando es la única foto que tenemos los dos juntos en obra de nuestra casa, que es la columna central de hormigón, ¿no? Es decir, ella me preguntaba cuál era la parte más importante de la casa y yo le dije la columna central y era básicamente eso. Entonces nos sacamos una foto muy tierna ahí. Y la otra foto, ya varios años después, está mi señora de fondo gritando: por fin se recibió, por fin terminó este martirio y este calvario, y bueno, le llenaron de harina y de huevos, ¿no? Pero en este cruce, lo que yo les quiero decir es que no hay un momento claro en el cual uno se recibe y empieza a aprender las cosas que están por fuera de la facultad y las cosas que están dentro de la formación teórica y práctica de la facultad. Y me parecía importante destacarles este cruce, porque hoy justo hace un ratito estuvimos hablando con la Secretaría sobre este tema de cómo las facultades están a veces un poco por fuera de la situación de lo que pasa por afuera y los estudiantes se quedan como medio sin herramientas para abordar los problemas que están por fuera del claustro académico. Entonces, mi primer mensaje era que, o el mensaje que yo quería que les quede de esta parte de la charla, es que no hay una frontera clara entre este conocimiento, y esto se dio en el congreso de hoy, ¿no? Cuando pueden estar viendo los materiales y cómo funcionan y llevárselo incluso a la producción de la facultad, ¿no? Ustedes van a entender mejor cómo funcionan los materiales y van a poder diseñar mejor, o por lo menos en consonancia con esos conocimientos nuevos. Y a mí, por lo general, me gusta en estas charlas que ustedes se lleven algunas herramientas o por lo menos dudas nuevas y preguntas para hacer en los talleres de la facultad, que yo sigo insistiendo que para mí es el lugar en el que uno aprende esto, no es en redes sociales, pero sí nos podemos llevar dudas y preguntas nuevas al claustro académico. Entonces, lo que les quiero comentar ahora es un poco el sistema que tenemos nosotros para identificar cuáles son las variables centrales a la hora de elegir o decantar una materialidad, porque a veces lo elegimos y a veces cae, ¿no? Este es el proceso, para la gente que ya estuvo en algunas charlas por ahí que ya lo vieron, pero este es el registro oral que tenemos nosotros a la hora de entrevistar a una familia o a el comitente, ¿no? Sea quien sea la persona que venga a vernos con un requerimiento, sea cual sea la arquitectura, lo que hacemos es una larga entrevista con algunas preguntas claves en donde nos empiezan a dar indirectamente la conformación del programa de arquitectura, ¿no? ¿Cuánta gente es? ¿Cuál es el proyecto de familia? ¿Cuál es la economía? ¿Tienen ahorros? ¿Plantean hacerlo en etapas? ¿Dónde es? ¿Hay alguien embarazado en la familia? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen perros? Bueno, una serie de preguntas, es una entrevista de 3 horas aproximadamente, que es casi metodológica, que bueno, un poco la charla va a veces respondiéndolas indirectamente, pero cuando no encontramos el dato tenemos que recurrir a ir a la pregunta para sacar el dato. Y esto es como lo que nosotros le mostramos después al comitente, que es la nube de palabras que termina por definir el programa de arquitectura. Y yo lo que hice fue como destacar particularmente en esta entrevista cuáles son los elementos que nosotros reconocimos y nos llevamos a la arquitectura que diseñamos, que se pueden traducir en algún punto en materialidad, ¿no? Ya sea directa con elegir un tipo de material o elegir un sistema constructivo, ¿no? Y esas ahí están como aisladas, ¿no? Para que se vea cuál es la diferencia entre algunas que nos dan datos sobre, por ejemplo, la proyección de la obra, otras nos dan datos sobre la economía, pero estas son particularmente las que nos dan datos sobre la materialidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está cómo desglosamos cada uno de esos datos que por ahí pueden parecer intrascendentes, perdón, se me cayó el controlcito. Por ejemplo, cuando vemos que ella dice que es linuxera y tenía el pelo pintado de rosa, esta es una persona de aproximadamente 55 años que quiere hacer una casa para su tercera edad en Tapalqué. Entonces es un cliente que no existe en realidad todavía, es la ella de dentro de 15 años cuando se jubilara. Es docente de informática en una escuela y una universidad. Entonces tenía un perfil bastante jovial, ¿no? En todo lo que nos comentaba, y ahí identificamos como que ella, con algunas cuestiones de su vida personal, era cercana al color, colores plenos y estridentes, pero con aplicación medida, ¿no? Después, por ejemplo, en terrenos en Tapalqué, primero por imposible los costos acá, o sea, ya nos está hablando de una inaccesibilidad, es imposible decir hasta un viernes previo, un fin de semana largo, pero me está matando. Primero, porque el 1 de mayo es mi cumpleaños, además. Ahí va. Gracias, gracias.
posible de los costos acá, no le gusta mucho Tapalqué, pero por la pandemia lo decide y este es un proyecto a largo plazo. Entonces, de ahí nos sacamos varias cuestiones, que incluso estas se podrían volver a abrir en una rama, pero no quería profundizar mucho. Por ejemplo, la zona geográfica, obviamente no es lo mismo pensar esta obra acá en Rosario, o en nuestro caso pensarla a algunos kilómetros de Capital Federal, la teníamos que pensar a más de 400 kilómetros, ¿no? Entonces, teníamos que hacer un paneo sobre qué materiales había en la zona, qué mano de obra había en la zona, porque si nosotros de golpe lo que nos podemos hacer una casa en steel frame, o una casa en balloon frame, o una casa en algún sistema constructivo en RETAC, por ejemplo, estoy diciendo todas marcas, igual no importa, no nos pagan, no es PNT tampoco. Ahí teníamos que hacer una investigación de mercado para ver qué elegíamos nosotros para que esa arquitectura sea posible, porque si no, después en 10 años nos iba a llamar y nos iba a decir, che, acá no hay ningún Carlos que tenga una cuadrilla para hacer burlo. Entonces teníamos que ver cuál era la mano de obra disponible allá. Obviamente también nos habla de economía y costos, la temporalidad sobre esto de que es una persona que va a aparecer en 10 años y un proyecto incremental de arquitectura. Después, por ejemplo, nos habló algo que es muy sutil. Nosotros, después de que tenemos estas entrevistas, nos quedamos como trabajando mucho sobre una mesa en común con la gente del estudio, en donde empezamos a desmenuzar puntas que subyacen a lo que nos fue diciendo la persona. Acá, por ejemplo, con eso me dice que la usabilidad según una escala de la cosa por aproximación para ser controlada. Ella lo que quería era que la casa no sea muy grande para que sea mantenible, porque iba a vivir sola, estaba pensándola para la tercera edad, entonces teníamos que pensar materiales nobles, fáciles de mantener y económicos de reemplazar también. Entonces nos habla como del uso cotidiano, del control, mantenimiento alcanzable y la escala. Y después, obviamente, empiezan a aparecer otras cosas, como por ejemplo, le gusta el tono de la sombrilla más que la galería. Tira acá una referencia que yo no podía creer, que era que reconocía a Sacristi como un arquitecto porque ella era del norte del país. Entonces tenía como conocimiento de quién era Sacristi por la zona de Tucumán. Entonces a nosotros nos empieza a dar referencias también de qué materialidad ella necesita o con cuál sentiría menos distancia a la hora de adoptar a la arquitectura que nosotros estamos planteándoles. Por eso ahí nos tomamos como geografía de referencia, que no es lo mismo que la zona geográfica para nosotros, sino de qué arquitectura viene ella, ¿no? Porque cuando plantea, por ejemplo, más toldo y sombrilla que galería, y a Sacriste, nosotros recordamos que Sacriste, por ejemplo, siempre habla de que la casa tucumana no tiene galería, sino que porque no sirve básicamente la galería en Tucumán por el calor abrasador, lo que sí sirve es la sombra del tilo, la sombra del árbol. Entonces la mesa directamente se pone, la mesa de comer, la mesa de la galería se pone bajo la copa del árbol. Entonces básicamente lo que nosotros detectamos ahí es que no teníamos que hacer galería, ¿no? Control solar sí, pero galería no, como situación de expansión. Y después obviamente empiezan a aparecer cosas quizás un poco más relacionadas al programa, como el trabajo y la actividad, el taller y la madera, ¿no? Ella se apoyaba mucho en que haya madera en la casa como una situación de revestimiento, pero no como una situación de sistema constructivo. Eso es nosotros cómo sacamos el dato para pensar la materialidad. Ahora, como tampoco me gusta que quede en abstracto, les voy a mostrar un ejemplo de esto aplicado, ¿no? Les traje algunas imágenes, algunas de un ejemplo en una zona de Buenos Aires. Para ponernos en contexto, esta es la mancha urbana de Lamba, de Buenos Aires. Yo vivo por acá, más o menos, ¿no? Por fuera de la frontera, la fosa de la General Paz, acá está el Río de la Plata, allá está en la zona del Delta del Tigre, que si seguimos para arriba, ya sabemos con qué nos encontramos acá. Y esta es la zona en la que nos llaman para hacer un proyecto. Ahora, esta zona, ahora la van a ver, es una zona, si ustedes ven la mancha urbana, es la zona en la que se empieza a caer a la zona rural, ¿no? Entonces, hay muy poca presencia del Estado, una infraestructura muy deficiente, hay muchos loteos todavía que son muy informales, ¿no? Hay situaciones de asentamiento todavía que no están formalizados con una traza urbana. Entonces, lo primero que nos dijo este cliente es: yo soy de Libertad Merlo, los arquitectos trabajan acá, y esa fue como una llamada de atención, ¿no? Sobre en dónde estamos operando y quizás en dónde nos empiezan a necesitar también, ¿no? Esto es lo que se llama el tercer cordón del conurbano, básicamente. Que evidentemente no hay mucha presencia nuestra profesional en ese lugar. Si nosotros vamos haciendo un poquitito de zoom,
esta es un poco la aproximación de la terreno urbana, ¿no? Si ustedes se fijan, son varios parcelamientos distintos que se fueron agolpando sin ningún tipo de planificación, por eso empiezan a aparecer estos accidentes de acá. Eso impacta en la forma de la parcela, en la forma en cómo construyen los vecinos, en la forma en la que se toman las medianeras, si hay retiros, si no hay retiros. Si no hay presencia institucional, no hay ningún tipo de control municipal sobre cómo se construye. Entonces, cuando analizamos la zona geográfica, ya sabemos que nos vamos a encontrar con algunos problemas clásicos de este lugar. Y mucho de esto pasa no solamente por la ausencia institucional, sino porque nosotros nos corrimos del problema. Este es el último zoom, y esto es ya una de las... Todas estas son slides que nosotros... perdón, tampoco le puedo decir filminas, porque si no denoto que tengo más de 30. ¿Cómo se dice ahora? No sé cómo se dice. Diapos, gracias. Esta es la diapo que también le mostramos a los clientes, ¿no? Para empezar a explicarles a ellos también, como política, por qué llegamos a tomar esas decisiones. Y nosotros les mostramos, obviamente, esto con un punteo que está en área 12, así que no lo van a poder leer ustedes, disculpen. Pero, por ejemplo, acá le identificamos identidad local, necesidades individuales más colectivas, porque para nosotros era importante que ellos, por ejemplo, empezaran a hacer veredas, empezaron a urbanizar y empezaron a hacer el rol del Estado en la forma en la que ellos pudieran para que se empiece a contagiar a los vecinos, hacer ciudad, arquitectura incremental, proyecto en etapas, economía progresiva, impacto en el contexto, mejora paulatina doméstica. Eso era que la arquitectura incremental vaya mejorando en pequeñas cuotas cada una de las etapas, porque si a uno le plantea vivir mal 5 años para recién en 5 años tener la casa terminada y la arquitectura incremental mucho no está funcionando. Pequeñas intervenciones, cambio de casa con la familia adentro, mano de obra local, porque en esta zona es todo autoconstrucción, ¿no? Es cuadrillas que se van hermanando, cooperativas que van construyendo la casa de los vecinos, ¿no? Hay una lógica muy familiar, casi de vikingos, ¿no? En este sentido, de que se empiezan a construir la casa entre ellos. Mano de obra local, materialidad accesible, ¿no? Son todos puntos muy importantes, mantenimiento, complejidad baja, funcionalidad alta. Entonces, ¿y también por qué les muestro esto? Porque no es algo que nosotros, esto queda en la teoría, lo que está atrás, ¿no? O sea, esto para nosotros no queda en la teoría, sino que es una suerte de decantado de datos que viene de la mano de los clientes o de los comitentes para llegar a un registro formal, primero, de la situación de la casa, tanto lo formal arquitectónico como lo sensorial, o de cuál es la situación general de la familia, que era un matrimonio con 2 hijos. Y acá está el registro fotográfico, que nosotros hacemos un registro bastante exhaustivo y obviamente hacemos cateo también, vemos cómo están las estructuras, vemos cómo están los muros, las fundaciones, bueno, hacemos como un registro de todo eso. Y si ustedes, brevemente esto, no quiero que se transforme en el análisis del proyecto, pero básicamente quiero que se entienda como cuáles son las decisiones que impactan en la materialidad, ¿no? Había un tema central que tenía un pasillo muy largo acá de acceso a la parte trasera. Esto además es una pequeña reforma, ¿no? También no elegimos un proyecto que sale publicado en Arquidaily, ¿no? Es una pequeña reforma, una pequeña familia del tercer cordón del conurbano de Buenos Aires. El desafío era, fíjense que tiene la ala privada volcada a este lado, la cocina al fondo como tapón, en lo que nosotros siempre queremos salir, ¿no? La expansión exterior, y la situación de comedor y estar como muy empastada con el tema de la circulación. Entonces, básicamente lo que nosotros planteamos era hacer una intervención en etapas, en donde ocupábamos la parte del garage, la corríamos hacia adelante, liberábamos una circulación, poníamos la escalera al frente y podíamos recuperar un poco la funcionalidad de la casa sin dañarla por completo, ¿no? Fíjense que esta es una planta de transición, es decir, durante 2 años iban a tener que vivir así, porque nosotros le proponemos que el plan de la arquitectura abarque las transiciones también, ¿no? Porque si no, después aparece el auto arriba del Moisés del Nene, entonces no está muy copado eso. Y básicamente aparece la etapa terminada, ¿no? Una vez que se mudaba eso, aparecía el volumen de arriba con las habitaciones y un pequeño baño, y después el volumen central de abajo ya definido. Y obviamente, bueno, la etapa final, nosotros lo que hicimos fue apuntar muy fuerte en el proyecto a la materialidad, precisamente por eso traje este ejemplo. Porque el aspiracional, esto es muy importante, el aspiracional no
no sé cómo explicar esto porque no soy sociólogo, pero básicamente lo que ellos veían como una casa terminada es el aspiracional de la casa country, ¿no? Vamos a ponerlo como una tipología clásica, ¿no? Los volúmenes de Tarquini, beige, ventana vertical, ventanita por acá y listo. Pero nosotros lo que dijimos es, mirá, me parece que la casa que estás vos imaginándote no tiene nada que ver con lo que está pasando alrededor de tu casa. Entonces nosotros lo que te proponemos es con los elementos que se manejan en tu barrio, con tu familiar, tenía un familiar que era techista, ¿no? Toda estructura de pino y machimbre, nada más, aislaciones, techo de chapa. Y tenían vecinos que tenían una cooperativa de construcción. Entonces le dijimos, ¿vos te llevas bien con tus vecinos? Eso es lo que preguntamos siempre. Sí, bueno, listo, entonces trabajemos con ellos. Y la idea era laburar siempre materiales que pudieran trabajar, ¿no? Ladrillo a la vista con un hueco del 12 adentro en el corte para que puedan tener buena inercia térmica. Y después, básicamente, revoque pintado y ladrillo común. Y la obra básicamente se centró en usar estructura de pino, paredes portantes, cerramientos con ladrillo visto, común y nada más. Y ellos cuando vieron esta imagen, como un poco se sorprendieron porque nosotros primero le dijimos que habíamos elegido eso y después le mostramos las imágenes. Y hubo como una suerte de sorpresa, grata para nosotros, que ellos no pensaban que podía hacerse una casa moderna con elementos tradicionales, ¿no? Y tampoco estamos hablando de una locura, ¿no? No estamos haciendo la Bilsa o A2 acá. Pero poner más o menos algunos de los materiales que ellos reconocían como en el barrio que se reproducían, le parecía además como un gesto, porque nosotros les preguntábamos por qué no se querían mudar, esto es parte del speech de la entrevista, siempre hacemos las preguntas, y era porque ellos habían vivido toda su vida acá. Ellos se habían conocido, se habían enamorado, habían tenido familia, toda su familia vivía en Libertad Merlo, y la decisión era, no nos vamos a mudar, si nosotros hacemos una casa queremos seguir viviendo acá. Entonces nosotros lo que le propusimos es, si vos querés seguir viviendo acá, hagamos una casa que mejore a Merlo y a Libertad, y al barrio en el que ustedes vivieron. Entonces le planteamos hacer una vereda, hacer cordón, incluso le planteamos hacer la vereda hasta la esquina, para que la gente que tome la esquina por lo menos pudiese subir a la trama urbana directamente, ¿no? Porque eso es zanja y pasto y no había ningún tipo de vereda conformada. Entonces básicamente las operaciones que nosotros les propusimos eran también las de hacer ciudad. Y si ustedes se fijan conceptualmente, los materiales fueron definidos con la idea central del programa, ¿no? Que parte de la economía era mantener la cocina en el lugar, que era el peor lugar posible para poner la cocina, pero sacarla representaba una obra de 1,5 palos, 2 palos quizás, sacarla y ponerla en el lugar que debería estar. Entonces lo que hicimos es forzar algunas de las otras decisiones para encontrar las que nos tapaban la cocina en ese lugar. Entonces empezamos a trabajar como una apertura en el techo para que pueda entrar luz del norte a la parte del comedor y de la cocina, porque estaba contraorientada la casa. Y básicamente lo que nosotros le propusimos fue que ellos no tuviesen que gastar en cerramientos extra o en mobiliario, se lo resolvíamos con la mano de obra de la carpintería del techo, ¿no? La misma persona que hacía el techo le iba a hacer los parantes de las carpinterías y le iba a hacer la estructura central del mobiliario. Fíjense que los materiales no son una locura, o sea, nosotros tratamos de mantenernos como en la lógica que nos planteaban ellos, que era la de tener un piso que se pueda usar, porque tenía todos pisos diferentes, porque eran diferentes estados de la obra, todos estaban en malas condiciones porque habían soportado etapas de obra, y básicamente una apuesta fue sacarlo todo y poner un piso que a ellos les gustaba, que era el piso colorado, que le daba como sensación de hogar tradicional. Entonces básicamente se eligió por eso, ahí entra el gusto personal del cliente. Para nosotros no era un sacrificio muy grande a nivel arquitectónico porque nos importaba lograr otro tipo de facilidad. Si el piso era colorado, el piso era granito, si el piso era un porcelanato un poco más barato, igual el piso es muy conocido y es muy noble. Pero básicamente lo que hicimos fue tomar la decisión de abandonar algunas materialidades que por ahí para nosotros eran centrales, las sacamos y fuimos con esas. Y ahí aparece obviamente
algo que era del programa, ¿no? Porque las nenas que tenían ellos tenían 6 y 8 años y ya empezaban a entrar en la curva inicial de la adolescencia, y la idea era poder darles un espacio privado, pero que sigan teniendo control desde el lado de la zona pública, ¿no? Entonces esto le daba como control vertical a través de la casa. Muchas de las decisiones que tomamos a nivel materialidad tienen que ver con el programa, con la economía y con la idea de la gente. Y esta es obviamente una de las imágenes superiores, porque ellos vivieron mucho tiempo en sombra, vivieron mucho tiempo contraorientados y necesitaban mucha más luz en la casa, mucha más relación con el exterior, y el patio incluso de atrás estaba contraorientado, y ahora nosotros le poníamos una planta alta porque la necesitaban y iba a proyectar más sombra sobre ese patio. Entonces la idea era apuntar a que la situación superior de la casa esté abierta, sea bastante transparente y que tenga iluminación solar. Ahora, esto que les estoy comentando yo es un devenir entre la dualidad que planteábamos al principio, ¿no? Entre facultad y realidad. Hay algunos conocimientos que los fuimos formando en base a equivocarnos, en base a probar, en base a errores y en base también a complicaciones en decisiones que no fueron acertadas, y después con el tiempo lo fuimos mejorando. Y por otro lado también estaba apoyado en todas las cosas que aprendimos en la facultad, ¿no? Esto es como para reforzar un poco conceptualmente de que las cosas que aprendemos acá, cuando salimos a la calle o cuando salimos a la realidad de la disciplina, deberían funcionar como puntales para eso, ¿no? Y no como una cosa que se lleve, para que no sean contradictorias o que no choquen entre sí. Entonces, básicamente lo que me parecía era que teníamos que lograr materialidades imposibles para que el mundo sea posible, ¿no? Como la gente del tercer cronómetro urbano, que de golpe tuvo una casa y con arquitectura. Hasta ahí llegamos. Muchas gracias.